Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ángela, por la introducción. Siempre ha sido un gusto todos estos años poder trabajar con vos y esperamos poder seguir trabajando muchos años más. Bueno, yo creo que el tema como figura en el programa es lo que usted quiere saber en 20 minutos. Esto va a ser muy egoísta porque es lo que yo quiero saber o lo que me gustaría mostrar a mí. No sé si va a ser compartido por todos, pero vamos a tratar de ir viendo algunos aspectos de esta declaración de conflicto de interés. Vamos a ver aspectos del virus del dengue, sobre todo las características del virus. Vamos a repasar cuál es la epidemiología actual. No es un problema que hoy uno lo viva en el área metropolitana de Buenos Aires como un riesgo, pero vamos a ver qué es lo que está pasando y después vamos a hablar de las vacunas en desarrollo y la vacuna que está aprobada en varios países, que es la CIT-TDB, sus características en cuanto a la eficacia, situación actual y cuáles son las aprobaciones que tiene. Y finalmente, y más breve, voy a repasar algunas de las características del virus y de la vacuna de fiebre amarilla, cuál es la situación epidemiológica básicamente en Brasil, que es nuestro vecino cercano, y vamos a hablar de dos aspectos de la vacuna contra fiebre amarilla que tiene que ver con la dosis fraccionada y la coadministración. Entonces, recordar que el virus del dengue o el dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito que todos conocen, que se llama Aedes aegypti fundamentalmente. El virus es un virus ARN de la familia, del género Flavivirus, de la familia Flavividae, y que uno de los rasgos salientes de este virus es que tiene 4 serotipos, que ahora vamos a ver la importancia de ellos. Todos los 4 serotipos tienen 3 proteínas estructurales, que son la cápside, la proteína de membrana y la proteína y la envoltura, que esta última es el blanco de los anticuerpos neutralizantes. Una de las características fundamentales del virus del dengue, que tiene que ver con el desarrollo de vacunas, es que la inmunidad es serotipo específica, por lo que la infección por un serotipo determinado confiere en forma permanente inmunidad contra el mismo, lo que se llama inmunidad homóloga, y solo por unos meses, en forma transitoria, inmunidad heteróloga contra los otros serotipos, pero luego esa inmunidad se desvanece. Tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días y no vamos a entrar en las características de la enfermedad porque vamos a focalizarnos en otros puntos. Hay un punto sí que es muy importante y que tiene que ver también con la variedad de serotipos que tiene el virus y que es también característica del virus del dengue, que es lo que en español denominamos amplificación dependiente de anticuerpos, que son aquellos anticuerpos producidos por una infección anterior o también pueden ser transmitidos verticalmente durante el embarazo. No son neutralizantes contra otro serotipo, pero no solo no son neutralizantes, sino que reaccionan y se adhieren a los epitopes en la superficie de un nuevo virus, de otro serotipo, heterólogo, y a su vez facilitan la entrada, es decir, que no solo no bloquean al nuevo virus, sino que le están facilitando la entrada a las células que tienen ese receptor FC. Entonces, ¿esto qué genera? Un aumento del número de células infectadas, esto resulta en una mayor carga viral y una mayor respuesta inmune del huésped, medida a través de citoquinas y otros mecanismos, los cuales indudablemente pueden facilitar en muchos casos las formas graves del dengue, que es el shock por la extravasación de plasma. Esto también puede haber factores genéticos que lo determinen, pero básicamente este es el fenómeno de amplificación dependiente de anticuerpos que tiene mucho que ver también con el desarrollo de la respuesta y el desarrollo de una vacuna. Vamos a recordar algunas de las características epidemiológicas del dengue a nivel global. Es una enfermedad de áreas urbanas y suburbanas de regiones tropicales y subtropicales. Cada vez más en el mundo hay urbanizaciones en áreas tropicales y subtropicales, entonces cada vez tenemos mayor población expuesta. Se ha visto un aumento de la incidencia de 30 veces en los últimos 50 años de dengue en el mundo. Se calcula que hay 400 millones de infecciones por año, de las cuales un 25%, o sea, cerca de 100 millones, son sintomáticas. Y casi la mitad de la población en el mundo vive en áreas de riesgo y en Latinoamérica son alrededor de 540 millones de personas que están en riesgo de enfermedad. Otra de las características interesantes del dengue es que la epidemiología es cambiante, es dinámica. Recién hablamos al principio que en este año, por ahora, en la región del área metropolitana de Buenos Aires estamos relativamente tranquilos,
Se producen brotes en la región de las Américas cada 3 a 5 años. Y finalmente, el objetivo que busca la Organización Mundial de la Salud es reducir en un 50% la mortalidad, ese fue el objetivo que se fijó para el año 2020. Fíjense lo que está pasando en la región de las Américas, esto describe varios años, desde el año 99, cómo fue el total de casos de dengue reportados, que son las barras azules, y en naranja los casos donde hubo muertes por dengue. Entonces, como ha ido disminuyendo la mortalidad, esto habla de una mejora en los sistemas de atención primaria, en la detección de la enfermedad y el tratamiento rápido, pero fíjense que en 2019, estos son datos provisorios, casi estamos en la mitad de los casos que en el año 2016-2017, cuando fue un brote importante que ustedes recordarán que tuvimos. Justamente esos casos del 2019 se están concentrando en algunos países, algunos de ellos cercanos a nosotros, como es Brasil, con una tasa de más de 500 por 100.000, Nicaragua, Colombia, Honduras. Honduras tiene, en lo que va del año, más de alrededor de 170 muertos por dengue. Tiene una tasa de letalidad alta. Y fíjense los serotipos, 1, 2, 1, 2, pero hay algunos países como Guatemala, como México, que tienen circulación de los 4 serotipos. Esto fue lo que nos pasó a nosotros en Argentina, el brote del año 2009, el 2016, el del 2009, ¿se acuerdan que fue más prolongado? El 2016 fue más fin del 2015, comienzo del 2016, fue con un número más importante de casos y concentrado en menos meses. ¿Y qué es lo que está pasando en la Argentina en este año? En febrero hubo 28, en febrero del 2019 se habían notificado 29 casos, 3 con áreas de transmisión localizada en Orán y Tartagal y en la ciudad de Santa Fe, y después casos aislados en Misiones, acá en la Comuna 5 en Cava, en Formosa, y en marzo 18 casos se notificaron de serotipo de dengue 1 en Jujuy. Con lo cual hay actividad de dengue, por supuesto que no es lo que ocurrió en el año 2015-2016. Y finalmente, para hablar de la vacuna del dengue, tenemos que, habiendo planteado toda la situación de la respuesta inmune que genera el virus, de los 4 serotipos, esto plantea grandes desafíos en el desarrollo de una vacuna. Uno de los desafíos es el incremento de la respuesta inmune dañina por una infección debida a otro serotipo, lo cual hace necesario el desarrollo, por supuesto, de una vacuna que tenga los 4 serotipos del dengue. No hay modelos animales que se puedan ensayar esta vacuna, no están descriptos. No hay un correlato de protección inmune, no sabemos qué títulos de anticuerpos neutralizantes son protectores, porque eso sería de mucha utilidad para el desarrollo de una vacuna. Y el incremento justamente de esta respuesta inmune requiere un seguimiento a largo plazo y evaluar la respuesta en individuos que son cero negativos o cero positivos frente al dengue. Y por supuesto, si se desarrollan vacunas a virus vivo, como ahora vamos a ver que son la mayoría de las que están en desarrollo para el dengue, hay que vigilar y hay que estar atentos a la transmisión a través del mosquito y a los huéspedes inmunocomprometidos. Muy bien, las vacunas contra el dengue que hay en desarrollo, hay varias en distintas fases de desarrollo. La mayoría son a virus vivos atenuados, hay algunas a virus inactivados o a partes del virus del dengue inactivados. Las que están más avanzadas en fase 3 son la TB003 y TB005, que es del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y de Butantan en Brasil, y después la Denvax del laboratorio Takeda, que hacia el final me voy a referir de los datos que tenemos. Y la que ya está registrada en varios países, que es la CIT-TDB, que es el nombre comercial Denvaxia de Sanofi Pasteur. Esta vacuna, justamente la CIT-TDB Denvaxia, es una vacuna que, si uno la tiene que describir, es el virus de la vacuna de fiebre amarilla 17D, que se utiliza como esqueleto, y se le insertan los genes de la proteína de membrana y de la envoltura de los 4 serotipos del virus del dengue. Entonces se genera una vacuna a virus vivo, atenuada, recombinante, también denominada quimérica, que expresa en su superficie los antígenos estructurales de la proteína de membrana y de envoltura de los 4 serotipos del dengue y los antígenos de la cápside 17D y no estructurales del virus de la vacuna de fiebre amarilla 17D. O sea que es una vacuna
mixta que tiene componentes de la vacuna de fiebre amarilla como esqueleto y de los 4 serotipos del dengue en cuanto a la proteína de membrana y la envoltura, que sabemos que es la envoltura permite la adhesión y el ingreso del virus a las células blanco, a las células, y es el blanco de los anticuerpos neutralizantes. Vamos a ver muy resumidamente cuáles han sido los resultados de la vacuna CIT-TDB en los ensayos clínicos. Hay que recordar que esta vacuna se administra en 3 dosis en el esquema, separadas por 6 meses. Y lo que se vio en los ensayos CIT-14 y CIT-15, que fueron hechos en Latinoamérica y en el sudeste asiático, una eficacia global contra el virus, contra el dengue, confirmado virológicamente, algo superior al 65%, que era variable por serotipo, más para el serotipo 4, menos para el serotipo 2. Esta es la eficacia global para evitar un episodio de dengue. Esto se vigilaba a lo largo de los primeros 25 meses, que se llamaba fase activa de seguimiento, y después continuaba una fase hasta el año 5, que era la fase denominada hospitalaria. Pero en esta primera fase se vigilaban los episodios de dengue confirmados virológicamente, fiebre de más de 38 grados durante 48 horas, donde se detectaba el virus. Después, en el análisis de los sujetos que decíamos al principio, si eran naiva a la infección, o sea, seronegativos o seropositivos, se vio que la eficacia vacunal era mayor para aquellos que ya habían tenido dengue previamente que para los que no habían tenido. También se vio que la vacuna era eficaz para la enfermedad grave, más del 90%, y para la hospitalización, más del 80%, siempre por dengue virológicamente confirmado. Y también un estudio mostró la eficacia en la infección asintomática de cerca del 40%. Con estos datos se generó la aprobación en varios países, y a lo largo del estudio de la fase hospitalaria, que es la que mencionábamos recién, de seguimiento a 5 años, se vio que empezaron a detectarse hospitalizaciones en sujetos seronegativos vacunados. Entonces se hizo un análisis post-hoc. ¿Qué significa esto? No todos los sujetos que ingresaron a los estudios que yo les conté se hizo serología basal para dengue. Entonces, ¿cómo se podía obtener ese dato? Sí, todos los sujetos tenían un estudio, una muestra de sangre el mes 13, es decir, después de la tercera dosis. Entonces, lo que se hizo fue un ELISA para detectar IgG contra la proteína no estructural del dengue, que no es la que está en la vacuna CIT-TDB. La que está en la vacuna es la no estructural de fiebre amarilla, de la vacuna de fiebre amarilla. Entonces, a través de esto se pudo detectar, se pudo saber qué pasó con los individuos antes de iniciar en el estudio, si eran seropositivos para el dengue o seronegativos para el dengue. Y se hizo un sistema estadístico bastante complejo de imputación múltiple y lo que se llama superaprendiz para descartar a aquellos que se infectaron durante el estudio de esos 12 meses de vacunación. Y se vio que los sujetos seronegativos vacunados presentaron menos hospitalizaciones dadas por dengue confirmado virológicamente que los no vacunados hasta el mes 30. Pero a partir de allí la curva se empieza a cruzar sobre la curva del control, o sea, los no vacunados, y se acerca lentamente a la curva de control de seropositivos durante los meses siguientes. O sea que hubo un incremento de la hospitalización en aquellos que fueron seronegativos, que pudieron ser detectados a través de esta ELISA, en el grupo que se vacunó y era seronegativo. Con lo cual, en noviembre del 2017, ustedes recordarán, el mismo laboratorio Sanofi Pasteur emitió un comunicado donde dijo que confirmaba la protección contra el dengue en infectados previamente, que fueron los datos que yo les mostré, pero que los estudios permitieron observar un mayor número de casos graves en no infectados antes de la vacunación. En base a esto, Sanofi Pasteur propuso un cambio de prospecto de la vacuna Dengvaxia a las autoridades regulatorias de los distintos países, donde se le advierte al médico prescriptor que debe evaluar la posibilidad de infección previa antes de indicar o antes de iniciar la vacunación. Este tema también fue tomado por el SAGE. El SAGE es el Grupo Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, donde dijo lo que mostramos antes. La vacuna CIT-TDB mostró eficacia y seguridad en personas que han tenido dengue previamente, pero incrementa el riesgo de dengue grave en seronegativos. Por lo tanto, los países deben considerar introducir esta vacuna solo si la vacunación en este último grupo puede ser evitada en los seronegativos.
Y también dijo, para los países que la incorporen deben implementar estrategias de tamizaje o screening y solo vacunar a los seropositivos o con documentación de infección pasada. Si el tamizaje prevacunal no es posible, solamente vacunar en áreas donde la prevalencia es tan alta que el beneficio de la vacuna va a ser mayor que el potencial daño. Esa seroprevalencia se puso como límite 80%, arriba de 80%, y vacunar a partir de los 9 años, que es donde se propuso la aprobación a las autoridades de esta vacuna. Sabemos que no hay una prueba, también dijo el SAGE, que no hay una prueba de tamizaje que sea completamente específica y que permita excluir otras infecciones por flavivirus. Y, por supuesto, siempre considera la vacunación contra el dengue como una estrategia integral que tiene que incluir el control del vector, atención primaria, etc. Hay un estudio reciente que se publicó este año, porque una de las, siguiendo con los estudios de la CITDB, es qué pasa a largo plazo en los individuos vacunados, supongamos seropositivos, si van a requerir algún refuerzo. Este fue un estudio de fase 2 multicéntrico aleatorizado, ciego para el observador, de no inferioridad en adolescentes y adultos sanos de países de América. Todos habían recibido las 3 dosis previas en alguno de los estudios de fase 2, 4 o 5 años antes, y se los randomizó a 2 grupos. Uno recibió una dosis de refuerzo del CITDB y otro recibió placebo, y se dosaron anticuerpos neutralizantes a los 28 días. Los resultados mostraron niveles de anticuerpos para los 4 serotipos similares o mayores a los obtenidos luego inmediatamente de completar el esquema primario, o sea, al mes 13. O sea que la dosis de refuerzo sería una alternativa en el caso de que uno utilice esta vacuna. Bueno, hubo varias aprobaciones regulatorias. Estas son aprobaciones inclusive anteriores al cambio de prospecto. Varios países de América y del sudeste asiático la aprobaron, mayormente en población de 9 a 45 años. Más recientemente, la FDA y la Agencia Europea la aprobaron. La FDA la aprobó para individuos de 9 a 16 años y la Agencia Europea, la EMA, para personas de 9 a 45 años, en todos los casos para personas que, por supuesto, hayan tenido infección por dengue previamente y vivan en áreas endémicas. De hecho, en Estados Unidos se está vacunando población de 9 a 16 años con CITDB en Puerto Rico. Muy bien, y para terminar con dengue, yo les había dicho que había otra vacuna en avanzado estado de desarrollo, que es la vacuna en fase 3, la vacuna del laboratorio Takeda, que es TAC-003. Acá la estructura de la vacuna es distinta. Acá lo que utiliza esta vacuna es el virus del dengue 2 como esqueleto, y lo que le inserta son las proteínas de membrana y de envoltura de los otros 3 virus, del 1, el 3 y el 4. O sea que es una concepción distinta a la vacuna CITDB. También es una vacuna virus vivo atenuado, es una vacuna que se da por vía subcutánea en 2 dosis separadas por 90 días. Lo que se ha visto en los estudios de inmunogenicidad, en el estudio DEN 204, es que produce inmunidad específica, serotipo específica, inmunidad celular, genera células B de memoria específicas para todos los serotipos y muestra alta tasa de avidez en individuos que hayan estado o no hayan estado expuestos previamente al dengue. Este estudio DEN 204 se desarrolló en áreas de Panamá, República Dominicana y Filipinas con distintos esquemas, y lo que no era un objetivo de este estudio, pero mostró una eficacia del 71% para el dengue confirmado virológicamente. Hay un estudio en curso que todavía no tenemos los resultados, que es el DEN 301, que es un fase 3 de más de 20.000 participantes de 4 a 16 años en distintos países de América Latina y Asia, con el objetivo de seguridad también, inmunogenicidad y en este caso eficacia. Estamos esperando los resultados, se toman muestras en distintas situaciones y después hay distintos estudios de esta vacuna coadministrada con fiebre amarilla, con hepatitis, etcétera, etcétera. Eso es lo que les voy a transmitir de dengue. Seguramente hay muchas cosas más y vamos a ir terminando, porque acá la coordinadora me está avisando que tengo que terminar. Esto es fiebre amarilla, no se acuerdan porque nadie vivía en ese momento, pero habrán leído la epidemia del año 1871 en Argentina. Este es un cuadro de Juan Manuel Blanes, que está en un museo en Uruguay, que retrata lo que significó esa epidemia en Buenos Aires, que cambió la fisonomía de la ciudad. La gente se mudó de la zona sur a la zona norte,
el cementerio de la Chacarita se originó a partir de la epidemia de fiebre amarilla, también el Hospital Muniz tiene en su génesis esta epidemia. Recordar que es también un virus de la familia Flaviviridae transmitido por mosquitos. Lo más importante es que tiene dos ciclos, el selvático y el urbano. El selvático es mantenido por primates no humanos y por mosquitos de los géneros Aemagogos y Sabetes, y el ciclo urbano, que es como el del dengue a través de la Aedes aegypti. Recordamos que tenemos una vacuna muy antigua, desde el año 1927 tenemos esta vacuna, que ha demostrado, si bien no hay estudios de eficacia randomizados como los conocemos actualmente, hay muchas pruebas que sustentan la efectividad de esta vacuna muy alta frente a la prevención de fiebre amarilla, y que hay varias razones para vacunar. Lo que dice la OMS es proteger poblaciones aéreas endémicas o epidémicas, protección de viajeros y disminuir el riesgo de importación. Y en el adulto, una dosis única, lo que se dijo en el año 2013, la OMS, es la protección de por vida. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Que es lo que yo les comenté al principio. Brasil, el gráfico de arriba a la izquierda, es entre los años 1980 y 2001, así casi 21 años, cómo predominaba la enfermedad en el norte de Brasil, noroeste, cómo migró, esto es 2002 a 2016, cómo empezó a migrar hacia los estados del sudeste, esto es 2017 y esto es 2018, cómo se fue concentrando la epidemia en los estados del sureste de Brasil, más cercanos a nuestro país, y esto posiblemente tenga dos factores. Uno es factores medioambientales, los cambios de deforestación justamente en la Amazonia brasileña, cambios climáticos también, han hecho que estos primates no humanos empiecen a migrar también, a buscar zonas boscosas, y esto hizo que seguramente hayan migrado hacia el sudeste del Brasil, y esto acompañado de bajas tasas de vacunación en esas zonas. Fíjense, estos son, en lo que ven en círculos color celeste, son los primates infectados, y fíjense en los triángulos rojos los seres humanos con casos de fiebre amarilla en Brasil en el último año. Estos son los estados de São Paulo, Minas Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro. Cómo se superponen, se calcan, o sea, el ciclo sigue siendo selvático, pero en áreas muy cercanas a la ciudad o inclusive dentro de las ciudades, en parques donde existen o viven estos primates no humanos. Entonces, para ir terminando, tuvimos y hemos tenido, y ustedes saben, problemas de provisión de la vacuna de fiebre amarilla. El insumo no fue suficiente, en un momento tuvimos escasez, y eso generó estudios como el estudio de Biomanguinhos en el año 2009, donde fragmentaron la dosis completa, que son estas casi 28.000 unidades, hasta 31 unidades, y lo que vieron es que 587 unidades generaba igual inmunogenicidad que una dosis completa, o sea que una dosis fraccionada generaba igual inmunogenicidad. Y se vio que pasó a 8 años, que es este estudio que ustedes ven acá, que este estudio determinó la persistencia de la seropositividad a 8 años de los sujetos cuando no habían sido revacunados. Es decir, que estos mismos sujetos que recibieron la dosis fraccionada de hasta 587 seguían siendo seropositivos en un 85% independientemente de la dosis recibida. O sea que esta sería una alternativa ante falta del insumo. Y el otro tema que había generado inquietud es la coadministración con vacuna de fiebre amarilla y vacuna con componente contra sarampión en niños, a partir de un estudio sobre todo brasileño, donde coadministraban ambas vacunas, fiebre amarilla, en este caso la triple viral, en niños de 12 a 23 meses, donde se vio una menor tasa o tasa más baja de seroconversión para rubiola, fiebre amarilla y parotiditis, comparados con la administración a 30 días, donde la seroconversión era significativamente superior. La mediana geométrica de títulos de anticuerpos para rubiola y fiebre amarilla fueron aproximadamente también 3 veces mayores cuando las vacunas se administraron con 30 días de intervalos. Para sarampión y parotiditis no hubo diferencias. Entonces, la conclusión de este estudio es que la interferencia de la vacuna triple viral en la respuesta a la vacuna contra fiebre amarilla y la interferencia de la vacuna contra fiebre amarilla en la respuesta inmune a los componentes de rubiola y parotiditis contenidos en la triple viral, dicen ellos que no había sido reportada previamente, pero coincide con algunas observaciones, por lo cual se desaconsejó a partir de ese estudio la administración o coadministración de fiebre amarilla con triple viral. Eso generó, por ejemplo, en nuestro país en el 2014, si mal no recuerdo, un cambio en el esquema, que no coadministramos las dos vacunas, y eso generó una disminución de las coberturas
del 40% para fiebre amarilla. Ahora, el SAGE, el mismo grupo asesor de vacunas, en la reunión de octubre del año pasado, revisaron nuevos datos de coadministración a partir de ensayos clínicos realizados en África, en Francia y en nuestro país, en la provincia de Misiones, que confirmaron que hay interferencia en los títulos de anticuerpos, pero no en la seroconversión. Es decir, que no se modifica la seroconversión y la interferencia en la magnitud de los títulos de anticuerpos contra rubiola, parotiditis y fiebre amarilla, si bien existe, no genera una respuesta de anticuerpos bajos, la respuesta de anticuerpos sigue siendo robusta. Por lo tanto, la conclusión fue que demorar la administración de alguna de estas vacunas en lugar de coadministrarlas tendría probablemente un efecto más deletero en la inmunidad poblacional que la potencial reducción en la respuesta inmune debido a la coadministración. Por lo tanto, el SAGE recomendó mantener la coadministración de ambas vacunas, remover la advertencia esta de la coadministración y sí aconsejó conducir estudios de inmunogenicidad de las dos vacunas coadministradas a largo plazo para ver si existe a largo plazo alguna falla vacunal secundaria. En conclusión, vimos que para dengue sigue siendo una enfermedad de alta prevalencia y gran impacto en Latinoamérica, con una epidemiología muy cambiante. Tenemos un objetivo que es reducir la mortalidad un 50% en un periodo muy cercano, que hay varias vacunas en desarrollo, que la CIP-TDB fue aprobada en varios países, que está dirigida a seropositivos en áreas endémicas y que posiblemente requiera un refuerzo, que la otra vacuna en estado avanzado de desarrollo es la TAC 0013, que estamos esperando los estudios de fase 3, y en fiebre amarilla vimos cómo la migración de la epidemia en Brasil se está acercando a nuestro país y sigue siendo por ahora el ciclo selvático, la dosis fraccionada como alternativa y la posibilidad de coadministrarla en niños con la vacuna triple viral. Muchas gracias. Muchas gracias.